Online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítalos en www.lesalles.cl o llama al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Lesalles, pioneros en capacitación online. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Y empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes. Lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Queda una poquito menos de media hora para que usted pueda concursar por los 2 libros que estamos regalando hoy. Gentileza de Me Gusta Leer CL. Pilar Donoso, Correr el tupido velo, y un clásico, pero clasiquísimo, Charles Darwin, El origen de las especies. Ya saben, para concursar, hashtag combinación clave y @Me Gusta Leer CL. Bueno, y hace mucho tiempo queríamos tener la posibilidad, y necesitábamos un espacio para eso, de conversar sobre probablemente uno de los temas más importantes del futuro, y que lo hemos conversado acá antes con Pablo Biolé, abogado y analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, y que tiene que ver con aquello que se conoce como los datos de las personas. Las personas, nosotros en Chile, y yo lo he dicho varias veces, y a veces algunas personas me critican porque lo repito mucho, pero es verdad, nosotros somos un país que es de una pasividad brutal a la hora de defender los datos básicos de las personas, porque los entregamos fácil. Y no significa esto necesariamente un problema todo el tiempo que lo hacemos. Cualquier persona que vaya a la farmacia le piden el carnet de identidad y uno lo da tranquilamente. Tú no necesitas para nada entregar el número de carnet de identidad para comprar un producto, pero te lo dan en la máquina del supermercado, y con todos esos datos y otras cosas más que tú también das, bueno, eventualmente puede haber un perjuicio para el consumidor, y eso es lo que ustedes vigilan que no ocurra. Pablo, gracias por estar acá de nuevo, y cuéntanos un poquitito sobre, ¿qué son los datos primero que nada que se protegen y qué pasaría si es que no están protegidos? Sí, mira, nosotros en esta materia, en datos personales, que es justamente algo relacionado con un derecho fundamental, que es la autodeterminación informativa, partimos de 2 reflexiones en la defensa de los consumidores y de los usuarios y de las personas. La primera es que la autodeterminación informativa no es solo privacidad, en el sentido negativo. Nosotros solemos entender la privacidad como la idea de excluir a otras personas de un ámbito que es particular, y por tanto es un derecho negativo de excluir. Y la verdad es que la autodeterminación informativa, que es lo que tiene que ver con esta disciplina jurídica de la protección de datos personales, va un poquito más allá. Tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación. Es en el fondo un ejercicio de la libertad, porque es la capacidad que tengo yo en el fondo de mostrarme frente a otros de la forma en que yo determino, que yo elijo. Y por tanto tiene que ver con cómo yo me configuro a mí mismo. Y por tanto, si te fijas, es un ejercicio de libertad, es algo bien particular. Y a diferencia de los estadounidenses, que tienen una aproximación muy desde voy a usar un anglicismo, pero del data ownership, el hecho de tú ser dueño de tus datos, nosotros en la tradición continental tenemos una aproximación más de titularidad. Es decir, el dato es parte de un atributo de la personalidad. Y parece súper teórico, pero tiene consecuencias prácticas. Si tú eres dueño de un dato, bueno, tú lo quemas, tú lo vendes, tú lo cedes perpetuamente. En el fondo es parte del tráfico comercial. En cambio, cuando tú tienes titularidad, en el fondo es parte de tu atributo de la personalidad, es parte de algo que de lo cual tú no te puedes, en el fondo, desprender. Tu dato siempre va a ser parte de ti mismo. Y por tanto yo no puedo decir, mira, yo te entrego este dato, tú puedes hacer completamente lo que quieras con él y yo nunca voy a poder recuperar el control sobre eso. Y la segunda reflexión tiene que ver con un poco una narrativa que nosotros hemos ido identificando, que es cargarle la mano al usuario, al cliente, a la persona respecto del tratamiento que se hace de sus datos. Y eso tiene que ver con 2 cosas. La primera es la asimetría de información.
que existe. En el fondo, hay mucha investigación que muestra que las personas no leen los términos y condiciones por un tema de economía de atención, que si se propusieran leer los términos y condiciones... Por problema de comprensión tampoco podrían, digamos. Si se propusieran leer las condiciones, tienen un nivel de complejidad que requiere más o menos estudios de magíster. Están en inglés, eso ya es una barrera para un público latino. Y por último, si tú ya pasaste esas 3 barreras, efectivamente existe la posibilidad de yo leer un término y condición y decir, este me parece abusivo, por tanto voy a ir a la competencia que tiene mejores términos y condiciones. Y la verdad es que no es así. Entonces esta idea de constantemente decir, bueno, pero lo que pasa es que las personas aceptan esto y como las personas aceptan eso se tienen que aguantar. Esa narrativa es un poco la que nosotros queríamos cambiar y parte de nuestro activismo es esta publicación del informe ¿Quién defiende tus datos? Que está en su tercera versión. Ahora, eso es muy interesante porque otra cosa que hay que tomar en cuenta. Si este asunto lo hubiésemos estado discutiendo en 1940... la protección de los datos desde el punto de vista práctico quizás estaría supeditado a una ordenanza que te dijera lo que puedes decir o lo que puedes decir, pero básicamente tú viajabas con tus datos y en gran medida los podías entregar si es que tú querías. Pero cuando tú tienes redes sociales y metes la tecnología de por medio, el dato cuando tú lo entregas o lo sueltas, tú no sabes dónde termina también. ¿Qué significa, por ejemplo, el que a mí me pueda llegar un mail que me diga, Fernando, hay un remedio nuevo, fantástico, extraordinario para, qué sé yo, artritis de rodillas, qué sé yo, y todo eso porque, qué sé yo, alguien recibió una información de que yo compré Helicart, por ejemplo, y por lo tanto se deriva a partir de ahí una serie de cosas. Yo no le he dicho a nadie lo que tengo, lo que no tengo, y sin embargo... La tecnología te permite que tú cruces una serie de datos que están además disponibles, muchos de ellos, y finalmente se haga un perfil de ti que tú no has solicitado y que tú no has estado accediendo a que ocurra, digamos. Sí, está bien de moda esta idea de que los datos son el nuevo petróleo. Eso no es tan cierto porque los datos no son un bien rival. Si yo te paso un dato no me quedo con menos un dato, sino que el costo de reproducirlo es 0. Claro. Pero también porque lo que es valioso no siempre es el dato mismo. Es decir, para Facebook lo que es valioso de Facebook no es que tiene tu nombre, es que a partir de datos se pueden hacer un tratamiento algorítmico de esos datos e inferir datos distintos. Y por tanto, ese es lo que realmente genera valor. Y lo que puede perfilar a las personas, predecir su comportamiento, incluso manipular a las personas. Y eso en el fondo es lo que atenta contra este derecho fundamental que yo te estaba comentando, que es la autodeterminación informativa. Y por tanto lo que a nosotros nos interesa es que las empresas no solamente cumplan con la legislación vigente, sino que vayan más allá con buenas prácticas. A ver, ahí hay un punto interesante, Pablo. A ver, ¿cuál es la legislación vigente? Nosotros tenemos hoy día la ley 19.628, que es la ley sobre protección de la vida privada de 1999, que a mucha gente le gusta decir que está desactualizada porque es de 1999. Yo creo que una buena ley con criterios de neutralidad tecnológica debería resistir el paso del tiempo. El problema con la ley 19.628 es que desde un comienzo estuvo cruzada por el lobby y por otro lado que no tiene una autoridad de control. Y eso quiere decir que las personas tienen que recurrir ante tribunales y eso es una barrera de entrada excesivamente costosa. Claro. Y por tanto, la verdad es que las personas ven un poquito, se ha creado una especie de cultura del abuso de los datos porque la ley es débil y al mismo tiempo las personas tienen muchas barreras al momento de hacer efectivos sus derechos y las sanciones también no crean un desincentivo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque te repito, ¿qué datos son prioritarios para cuidarlos? ¿Qué datos te parecen o le parecen a la gente que son relativamente intrascendentes, digamos? Hay datos, por ejemplo, que son físicos. Tú tienes a personas, qué sé yo, caucásicas, de distintas razas, eso es un dato... hay datos que derivas de los nombres o de los apellidos. Hay datos que tienen que ver con profesiones religiosas y en fin... ¿Cuáles son los datos que importan en esta discusión? Jurídicamente se distingue entre un dato personal. Un dato personal es aquel que relativo a una persona identificada o identificable, es decir, no necesariamente tu nombre, pero si hay ciertos datos que tú a través de un proceso razonable puedes identificar a una persona, por ejemplo la dirección IP, es un dato personal. Y eso tiene cierto nivel de protección.
Pero también está la categoría de dato personal sensible, que es aquello que tiene que ver con la esfera más íntima de las personas. Por ejemplo, la religión, orientación sexual, comportamiento, ¿lazos familiares está ahí o no? Perfil biomédico. Eso es súper discutible. Hay muchas cosas que son súper discutibles. Okay. Hoy día, por ejemplo, en la ley de protección, o sea, en el proyecto de ley de datos personales que se está discutiendo hoy día en el Senado, hay una discusión muy grande sobre si el hábito personal tiene que ser un dato personal sensible. Eso se rechazó de momento en el Senado. Nosotros esperamos que eso se cambie en la Cámara de Diputados, porque justamente lo que estamos conversando ahora, ¿sabes? El perfilar a las personas es lo que hoy día genera más valor, y por tanto el hábito, es decir, su rutina, su comportamiento usual, su historial y su capacidad de predecir su comportamiento futuro, hoy día, o sea, el futuro va a ser lo más crucial y por tanto requiere un nivel de protección mayor. Ahora, pongámonos en el ejemplo que alguien pregunte, bueno, ¿y qué de malo tiene? Yo no tengo nada que ocultar, no he hecho nada malo, quien nada hace, nada teme, como dice el ministro Chadwick. Por lo tanto, ¿por qué tendría yo que ocultar mis datos? Sí, mira, es que esa frase me persigue a mí, me persigue constantemente, pero está basada en un lugar común que es muy intuitivo, pero también es bien perverso, porque decir yo no protejo mi privacidad porque no tengo nada que esconder es más o menos lo mismo que decir yo no me interesa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir. Pero la verdad es que, primero que nada, todos tenemos algo que en algún momento de nuestras vidas nos interesa que permanezca en un ámbito recluido. Pero por otro lado, incluso si a ti no te interesa, a nivel de sociedad hay un montón de individuos que sí es necesario. O sea, para un periodista que hace periodismo de investigación, tener la capacidad de proteger a su fuente es algo que es crucial para en el fondo, la salud de la democracia. Para un activista que está enfrentando una situación compleja, tener la capacidad de comunicarse de forma anónima o segura con sus pares también es muy importante. Entonces, hay segmentos de la sociedad para los cuales la privacidad es crucial. Y al mismo tiempo, es un balance a nivel de la sociedad respecto de cuánto poder le damos a la autoridad. ¿Le vamos a dar a la autoridad un poder político, en el fondo, excesivo o completo respecto de nuestras propias vidas? ¿O vamos a establecer un Estado de Derecho en donde hay un balance, en donde el poder político está constreñido hasta cierto punto de inmiscuirse en la vida de las personas de forma que es excesivamente intrusivo? En un Estado totalitario, bueno, perfecto, nosotros le entregamos al Estado la confianza completa de inmiscuirse en la vida privada de las personas. Más bien la toma el Estado. Exactamente, pero si nosotros vemos los últimos casos de Operación Huracán y otros casos, nos damos cuenta de que incluso hoy día, con las reglas que tenemos, que se supone que establecen límites y establecen controles, ya hay abuso. Entonces, entregar un poder desproporcionado al poder político es problemático. Ahora, esto tiene una contraparte que también es interesante, que también ha surgido a raíz de la viabilidad tecnológica y todo lo demás, que es, a ver, ¿qué tanto tiene que ser transparente la autoridad que me dirige? ¿Qué tanto yo tengo que saber del presidente o la presidenta o del ministro o del ministro? ¿Por qué no tengo que saber todo de ella si esa persona con sus decisiones me afecta a mí? Eso es bien interesante. El consenso es que aquellas personas que se han expuesto públicamente por su carácter de celebridad, de autoridad, están expuestos a un nivel de escrutinio mayor. Nosotros en Chile, y en general en Latinoamérica, tenemos un criterio de estas personas voluntariamente se han expuesto, son autoridades, y por tanto tienen un nivel reducido de privacidad, un nivel aumentado, o sea, un nivel mayor de, en el fondo, cuánto tienen que soportar la crítica y el escrutinio, pero respecto de su cargo como autoridad. Y por tanto, si el presidente de la República tiene un amante, en teoría nosotros no nos debería algo que no sería ser algo que nos interese como sociedad o que seamos capaces de inmiscuirse. Déjame. En cambio, en Estados Unidos tienen la distinción entre una figura pública completa o una figura pública reducida. Y el presidente de la República es una persona que se expone completamente cada uno de sus ámbitos de su vida. Pero ahora, tú tienes razón en el sentido en que, claro, si hay un senador conservador que ha tenido, no sé, una campaña en contra de las personas trans y es descubierto en un lugar, entonces, claro, eso podría tener algún nivel de interés. Por supuesto, el periodismo
en términos teóricos, porque no todos los periodistas actúan de acuerdo al criterio, pero el periodismo tiene de alguna manera resuelto esta situación respecto a si es que la situación es de interés público o si la situación es relevante públicamente, que son dos cosas distintas. De interés público puede ser que si yo le pregunto a la gente, oye, ¿le interesa saber cuál es el color de los calzoncillos de, qué sé yo, el presidente de la República? Probablemente por pura curiosidad o etimología vaya a tener una cantidad enorme de personas que van a decir que sí. Lo que va a generar que el interés público, yo podría decir, pero si yo pregunto, ¿es relevante o no es relevante eso? En una de esas la cosa cambia totalmente. Por eso ahora voy al amante. La amante en el 99,9% de los casos probablemente es algo irrelevante. Pero ¿qué pasa si la amante es una ministra o alguien que es de un país limítrofe con el cual tenemos... Ahí pasaría de ser de interés público a relevancia pública. Pasaría de ser de algo de interés público también a relevante público. Sí. ¿Ah? Y tomándolo desde el punto de vista de la transparencia del Estado, eso es bien interesante porque ha habido mucho avance en términos de qué tan transparente tiene que ser el Estado, pero hasta el momento yo creo que el Estado en general ha hecho un balance deficiente entre transparencia y protección de los datos de las personas. Sí. Hoy día nosotros vemos que el Estado hasta cierto punto está funcionando como una especie de habilitador para el tratamiento abusivo de datos personales. En este ecosistema, en el fondo, está exponiendo innecesariamente y de tres formas. ¿Cómo se nota eso? De tres formas. La primera es cuando el Estado es negligente. El Estado es el mayor recolector, el mayor procesador y el más negligente de datos personales. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación respecto de la tarjeta nacional estudiantil y nos dimos cuenta de que los mecanismos de seguridad eran muy malos. Y que eso te permitía, ya lo arreglaron, pero nosotros lo descubrimos, que te permitía acceder a todos los viajes de todos los estudiantes de Chile y en fondo se te permitía ver la rutina de más o menos 5 o 6 millones de personas. Es un momento en que el Estado expone datos sensibles por negligencia. Hay otros momentos en donde el Estado expone datos personales sensibles por una deficiente ponderación entre privacidad y transparencia. Por ejemplo, en el caso del CERVEL. Nosotros hoy día tenemos por ley que el CERVEL tiene que publicar el padrón electoral. Sí. Y eso quiere decir que es público en Chile el root, nombre y dirección de todos los chilenos. Y eso quiere decir que yo puedo ir a Google Maps y hacer un mapa, visualizar un mapa en donde está el nombre, el root y donde vive cada chileno. Al menos cada chileno mayor de 18 años habilitado para votar. Eso en el fondo te habilita, por ejemplo, no sé si recuerdas el caso de Zipper de InstaGIS. InstaGIS, sí, que hacía una triangulación entre las personas donde vivían, sus redes sociales para perfilarlo. Eso está habilitado por el Estado, por esta ponderación deficiente. Y por último, el caso más grave en donde el Estado expone activamente los datos de las personas con un afán de castigarlo. Una cuestión bien medieval, una pena infamante. Como por ejemplo en el caso del registro de basuras del Transantiago, donde el Estado dice, yo voy a castigar a la persona exponiéndolo socialmente, una especie de cepo en la plaza pública, con el fin de que no solamente le voy a castigar con la multa, por esta falta menor, sino que además lo voy a exponer, cosa de que cualquier persona que lo quiera contratar vaya a revisar el registro y no lo contrate si debe 20 o 30 mil pesos por haber ido al Transantiago. Entonces son esas tres formas en donde el Estado expone innecesariamente los datos de las personas y eso crea este ecosistema del abuso que a nosotros nos parece muy perjudicial. ¿Dónde entonces crees tú y cómo habría que avanzar en generar esta autonomía de los datos por parte de las personas? Ahí son dos vías. La primera es regular. O sea, esto necesita una zanahoria y un garrote. Y hoy día estamos tramitando la Ley de Protección de Datos Personales en el Senado, justamente con esta idea de el garrote. Es decir, tenemos que elevar el estándar de protección de datos personales sustantivamente, ojalá acercarnos al estándar europeo, establecer una agencia administrativa, una agencia de protección de datos que sea capaz de, para que la gente no tenga que ir a tribunales, sino que uno pueda reclamar directamente ante una agencia administrativa y que pueda fiscalizar activamente. Una especie como de CERNAC, sí. Claro, y establecer multas que, en el fondo, que las empresas no puedan incorporar como un costo y que esas multas sean disuasivas. Entonces ese es el garrote. Y después está la zanahoria, que es lo que nosotros tratamos de hacer con este informe que denominamos ¿Quién defiende tus datos?, que es intentar que la privacidad se transforme en un elemento de competitividad en el mercado. Cuando nosotros iniciamos este informe hace 3 años, dijimos, vamos a medir a las empresas en cinco elementos. ¿Cómo son sus términos y condiciones?
si publican informes de transparencia, si transparentan a sus clientes cuáles son los requisitos que les solicitan a la autoridad para que una solicitud de interceptación sea válida, si defienden a sus usuarios ante tribunales, ante casos de interceptaciones ilegales, y si notifican a los usuarios una vez que fueron objeto de una diligencia intrusiva. Y el panorama que nos encontramos el primer año es que los resultados eran malísimos. Todos tenían 0 puntos, medio punto. Y nosotros dijimos, tenemos dos opciones. Sacar este informe y decir, todo está mal, las empresas son todas malas. Pero nos dimos cuenta que el impacto de ese sería que las empresas hubieran dicho, bueno, si estamos todos mal, entonces estamos todos mal, estamos todos igual, ¿qué importa? Entonces nosotros dijimos, no, vamos a premiar a las empresas que al menos tienen algunos pequeños atisbos, algunos pequeños avances, cosa tal de hacer una especie de carrera hacia el tope. Y el segundo año, cuando ya se dieron cuenta, porque esto era bien colaborativo, nosotros les mandamos el borrador, nos comentan, y el primer año no nos pescaron mucho. Y el segundo año, cuando se dieron cuenta que esto había salido en la prensa, todo el asunto, dijeron, no, es que nosotros queremos salir bien en el informe. Entonces, el segundo año, ya algunas empresas, Claro, WOM, dijeron, no, nosotros queremos salir bien. Entonces, ya el segundo año hubo harta mejora. Y este año nosotros estamos bien contentos porque hay cosas que cuando se inició el informe nos dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a publicar informes de transparencia con cuántas solicitudes tenemos al año porque eso es complejo. Sí. Y este año ya eso es un estándar de la industria. Ahora, entonces, lo mismo con este año tenemos el primer caso en donde Entel, donde una ISP, fue a tribunales a defender a sus usuarios, arriesgando una multa de 150 millones. Entonces, en el fondo, se cumplió un poquito el objetivo de que las empresas dijeran, no vamos a competir solamente por calidad de servicio, no vamos a competir solamente por precio, sino que queremos diferenciarnos en el mercado como la empresa que mejor defiende la privacidad de sus usuarios y que eso sea un elemento diferenciador en el mercado. Pablo, hay un punto que es interesante que tiene nombre y apellido y son dos palabras que acaba de aparecer y que se llama Big Data. Uh-huh. Y que mucha gente no tiene idea. Esto además está en inglés, entonces, ¿qué significa esto? Big Data, qué sé yo, grandes datos, ¿qué significa? Pero hay una cantidad de esfuerzos, recursos puestos en analizar, en trabajar, en perfeccionar el manejo de esta Big Data que es increíble. Yo por lo menos conozco un montón de personas que están trabajando con eso. Y la pregunta es, esos datos, ¿de quién son esos datos? ¿Por qué tienen una particularidad diferenciadora respecto de algunos otros? Y la Big Data es algo que es inocua o amenaza. Mira, no hay una definición. Es que esto es una palabra comodina. Estas palabras que son llamativas, que se utilizan mucho en las conferencias, es decir, algo que causa impacto. Entonces, no hay una definición de lo que es Big Data. Big Data son grandes datos. ¿Qué tan grande o no tan grande? Mucha gente dice que, por ejemplo, Big Data es cuando ya no te cabe en una plantilla de Excel. Con una celda más, tú ya no lo pudiste procesar en un computador común y corriente y necesitabas más grande. Un frame. Ya. Entonces, cuando ya necesitas una capacidad de procesamiento de tal magnitud para arriba, es Big Data. Ahora, si es complicado o puede vulnerar los derechos de las personas, depende de qué datos. Si nosotros vamos a hacer un procesamiento de grandes datos a partir de información estadística respecto de los recorridos, esto por ejemplo lo discutimos en el proyecto de ley de Uber. En el proyecto de ley de Uber se le exigía a Uber mandar al Ministerio de Transporte toda la información relativa a el recorrido de cada uno de los viajes, el costo, cuánto se demoró, un montón de información. Eso estaba muy bien, porque en el fondo, eventualmente el Ministerio de Transporte podría usar esos datos para ver dónde se hacen los tacos, cuáles son las frecuencias de la ciudad, y eso está muy bien. Eso hay que ver si eso requeriría mucha capacidad de procesamiento o no. Pero lo importante que nosotros logramos en el proceso legislativo es que esta información tiene que ir anonimizada. Porque el ministerio lo que le interesa es cuál es la frecuencia de trayectos en las calles de Santiago. No si yo a las 8 de la mañana fui a la casa de mi ex o no. Entonces lo mismo que pasa con esto que se llama Big Data o procesamiento algorítmico. Lo importante es qué tipo de datos se va a utilizar. Si se va a utilizar datos estadísticos, no hay problema. Si se van a utilizar datos personales, es decir, datos de una persona en específico, ahí el problema es más complicado. Y esto me imagino que en todo el tema, según lo que hemos visto en Cambridge Analytica y todo lo demás, tiene un mercado maravilloso en términos de elecciones. Es que el problema es que el dato que es más valioso es el dato personal. Por ejemplo, ahora que está muy de moda esta idea de romper los gigantes. Es decir, el nivel de concentración de las plataformas es gigantesco. O sea, Facebook,
Google, Amazon se llevan un porcentaje del mercado del avisaje y en general del mercado digital que es completamente insostenible en el tiempo. Entonces está la idea de, bueno, ¿cómo vamos a quebrar a los gigantes? Y una de las propuestas es, bueno, hagamos que estos gigantes estén obligados a compartir sus datos. Cosa tal de que esta brecha que se está generando entre la capacidad de procesamiento de Google, de Facebook, de Amazon y otras compañías que son menores, se haga menor. El problema es, tú no puedes decirle a Facebook que comparta sus datos personales, tendría que compartirlos anonimizadamente para no vulnerar los derechos de las personas. Sí. Pero el dato que es valioso es el dato personal. Entonces, en el fondo, el gran problema al final del día es que Estados Unidos tiene una aproximación muy libertaria al asunto, una aproximación desde el derecho del consumidor. Si el consumidor consintió, usted puede hacer lo que quiera. Y no tienen una ley de protección de datos personales como nosotros, no tienen una autoridad. Y por tanto en Estados Unidos pasa de que está esta cultura de recolectar datos primero y ver qué hacemos con ellos después. Y eso en el fondo es muy complicado. O sea, lo que hoy día hace Facebook es algo que no es sostenible en el tiempo. Tú dices, utilizar los datos para perfilar y ofrecer ese perfilamiento a, no sé, clientes. O sea, a ese nivel de perfilamiento, con esa poca especificidad al momento de consentir, yo creo que no. Y nosotros estamos acercándonos a poder tener una regulación en este sentido. Sí, claro, nosotros en el fondo estamos tramitando la Ley de Protección de Datos Personales en el Senado, que tiene como objetivo llegar un poco más al estándar europeo, que tiene una aproximación desde la autonomía informativa, desde la autodeterminación, de una perspectiva de derechos fundamentales. Pero el problema de nuevo es, bueno, pero los servicios que nosotros utilizamos están localizados en Estados Unidos y por tanto la jurisdicción es estadounidense. Entonces es un poco complicado, podríamos tener la mejor ley de protección de datos personales en Chile y claro, nos va a servir para, en el fondo, protegernos de Equifax, para protegernos de Falabella, para protegernos de las ISP, pero en lo que nosotros respecta de Google, Facebook, la verdad es que todavía vamos a estar sometidos ahí al Tribunal de California con reglas que son muy débiles. Pablo Vialier, abogado y analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Interesante tema y está recién comenzando esto, ¿no? Este es de los temas, creo yo, sensible, que mucha gente como Chile tiene una, yo creo, permisividad para entregar datos básicos, digamos, muy fácil. No lo ve como un riesgo hasta que te empiezan a llegar esas cartas que uno se empieza a preguntar, ¿cómo pudieron haber sabido que yo tenía algo que ver con esto? No, y es algo que es a nivel cultural, o sea, es por parte de las empresas, pero también del gobierno. O sea, cuando la ministra de Educación manda un correo utilizando la base de datos para el sistema de admisión para hacer proselitismo político de un email, es que no hay conciencia respecto de cómo es que se tienen que utilizar los datos personales y para qué se consintió la entrega de un dato y para qué efectivamente se puede utilizar. Gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. A ver, los libros. El libro de Darwin, El origen de las especies, se va a @episnake. O episnaque, si se quiere. Y el tupido velo se va para @toti_reinal. Así es que ahí están, los van a contactar de todas maneras. Muchas gracias por haber participado y gracias a ti, Pablo, una vez más. Nos vemos mañana, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, tu punto de partida.